Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Recuerde, suscríbase, así nos ayuda y podemos seguir adelante nosotros y ustedes. Yo le voy a mostrar la carátula de un libro que podría decirle, que le hago una confesión, cambió mi vida. Este libro, que se titula Mi vida, de Isadora Duncan, usted lo está viendo, es una edición de la década del 70. Acá tengo en el año 75 lo compré, pero se editó en 1927 y yo lo leí en casa de mi madre en la década del 50 habrá sido, o más. Este libro, me cambió la vida porque me di cuenta de que más allá de que yo iba a seguir una vida rutinaria como la seguí, en una muchacha de esa época y de mi edad, me di cuenta de que la mujer puede o podía atreverse a muchísimas cosas ya a fines del siglo XIX. Porque Isadora Duncan, la autora de Mi vida, de esta autobiografía, nació en 1877 y murió en 1927, el año en que se publicó su autobiografía. Un accidente de tránsito terminó con su vida en 1927. Bueno, yo dije, si en esa época esta mujer pudo imponerse de esa manera, que no se puede hacer ahora, en pleno siglo XX. Y bueno, tengo que confesar que este libro me cambió la vida, me cambió de forma de pensar, me di cuenta de que las mujeres podíamos aspirar a cosas distintas. Siempre fui una feminista, pero no esas feministas que hay en los últimos tiempos. Fui una feminista en el sentido de que siempre me consideré digna de hacer cosas que los hombres hasta ese momento podían solamente hacer ellos, quizá, no sé, o muchas cosas que solamente los hombres hacían y que las mujeres empezaron de a poco, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y de las distintas guerras que hubo en el mundo, guerra de Vietnam, etcétera, empezar a incursionar en otros ámbitos. El ámbito de Isadora Duncan fue el mundo de la danza. Pero yo, enamorada del arte en general, dije, bueno, voy a incursionar en el mundo del arte, ¿cómo no? Y lo hice. Con mayor o menor éxito, o mayor o menor posicionamiento, lo hice. Lo hice con confianza, lo hice con ganas y lo vengo haciendo. Isadora Duncan fue una bailarina norteamericana, digamos que fue la creadora de la danza moderna, esa danza donde no se usan las zapatillas de punta, esa danza donde los pies desnudos y los velos cubren el cuerpo, un cuerpo prácticamente desnudo debajo de esos velos. Ella se esmeró por mostrarle al mundo de que la naturaleza se imponía por sobre los artificios que había creado la danza hasta ese momento. Estoy hablando comienzos del siglo XX. Y después se perfeccionó. Usted lo sabe muy bien que, por ejemplo, llegó la Pavlova o Nijinsky y cambiaron el mundo de la danza junto con algunos coreógrafos. Pero siempre estoy hablando de la danza clásica. Ella hizo otro tipo de danza, un tipo de danza más espontánea, más acorde a los vaivenes de la naturaleza. Amaba, por ejemplo, estar en orillas del mar y ese movimiento que ella hacía con su cuerpo y sus piernas y sus brazos le reflejaba de alguna manera ese movimiento de las olas del mar. Le decía que nació en Estados Unidos en 1877 de una familia trabajadora. Su padre los dejó siendo muy niñas, a ella y a su madre y a sus hermanas. Eran 3 hermanas que
no sabiendo qué hacer a fines del siglo XIX en Estados Unidos, se trasladaron a Europa, 3 hermanas y un hermano. Allí fueron a recalar a París, a Londres, y empezó una vida de novela para esta muchacha que se llamó Isadora Duncan. Isadora Duncan, que puso una escuela en Niza, con algunos recursos de algunos de sus amantes, que tuvo a 2 o 3 hombres muy importantes en su vida, como fue el industrial Isaac Singer, por ejemplo, el dueño de la fábrica, de las máquinas de coser Singer o Singer. Tuvo como amante a Gordon Craig, que fue un gran escenógrafo londinense, hijo de Eleonora Duse, que fue padre de uno de sus hijos, hijo de Isadora Duncan. Se casó con el poeta ruso Sergei Eisenin. Y bueno, fue una vida de novela, realmente. Falleció, le decía, a los 50 años, en 1927, en Niza, en un accidente de automóvil. La vida de Isadora Duncan fue extraordinaria, porque ella se atrevió a bailar en los escenarios del mundo, y primero en las reuniones de sociedad donde era invitada, como se la invitaba como algo extravagante, como una mujer de vida extravagante, que era capaz de hacer cosas que las otras mujeres no se atrevían en ese momento. Y primero fue invitada de honor de señores de la nobleza o señoras de la nobleza, estoy hablando cuando llegaron a Europa, y después empezó a pisar los escenarios del mundo. Y bueno, allí se cimentó su fama como mujer libre, como mujer que vivió su vida a sus anchas, a su gusto, que tuvo 2 hijos con 2 hombres diferentes, que se casó ya siendo mayor con un poeta ruso, y que por sobre todas las cosas sufrió la muerte espantosa de sus 2 hijitos, siendo muy niños todavía, de 6 o 7 años, en un automóvil que se cayó al Sena. Ella no iba en el automóvil en ese momento, se cayó el auto al Sena, y bueno, se ahogó el chofer, la nodriza que iba con los niños y los 2 niños. Es decir, tuvo una vida tremenda, una vida dedicada al arte por sobre todas las cosas, y creó una escuela para niñas bailarinas en Niza con el dinero de Isaac Singer. En fin, una vida de opereta o una vida de comedia musical. Y sí, la vida de ella, de Isadora Duncan, fue llevada al cine. Acá tengo otro libro de ella, sobre ella, de Frederica Blair, se llama Isadora, ahí usted ve la foto de ella. Era inútil, esta vida tenía que ser llevada al cine. Fue llevada al cine por el director inglés Carol Rice en 1968, compitió para los premios Oscar en 1969. Carol Rice después hizo, entre otros, un filme maravilloso que se llamó La amante del teniente francés, que ya hemos comentado en este programa, y tomó como protagonista de su película Isadora a la gran Vanessa Redgrave, que no dio, el physique de rôle necesario, porque Isadora Duncan era más bien baja, con una figura muy acorde a su época, baja, un tanto rellena, y la Isadora que hiciera en el cine Vanessa Redgrave era alta y esbelta, pero de cualquier manera lo hizo tan bien, pero tan bien, que los públicos del mundo se quedaron fascinados. Era esa década del 60, del 70, cuando se hacían esas grandes producciones épicas, cuando por ejemplo estuvo La amante del teniente francés,
después le siguió Gandhi, Lawrence de Arabia, Mi Bella Dama. Es decir, fue un cine diferente, fue un cine que ya no se hace, quizá los costos extraordinarios ya no lo permiten y los públicos han cambiado. Ahora los jóvenes o los niños o los adolescentes están todo el día con el celular, ven películas a través de otras plataformas, no van mucho al cine, y esto ha quedado como un recuerdo maravilloso de una época diferente. La gran Vanessa Redgrave le tocó interpretar a Isadora Duncan, se esmeró para hacerlo lo más parecido posible y realmente es un rol magnífico dentro de su carrera. Ella finalmente ganó el Oscar por la película Julia, no por Isadora, aunque lo hubiera merecido, porque realmente se esmeró tanto para lograr parecerse a lo que hacía Isadora, aunque su imagen física no diera como fue la verdadera Isadora Duncan. Una mujer de una vida muy liberal, que tuvo amantes, que se atrevió a desafiar las reglas de la época, que se dice fue lesbiana también, no sé. Hay muchos que adhieren a esa idea de que ella tuvo amantes lesbianas, tuvo amantes mujeres, fue lesbiana, o sea, fue bisexual, porque los hijos los tuvo con hombres que fueron sus amantes y que la amaron verdaderamente y a quienes ella amó verdaderamente. En la película de Carol Rice, el personaje de Isaac Singer fue interpretado por Jason Robards, un gran actor del cine norteamericano, y Gordon Craig fue interpretado por James Fox, un actor inglés de la época que estuvo maravilloso, por cierto. Todo en esa película, así como yo les hablé del amante del teniente francés y de algunas otras películas de la época, todas fueron tan cuidadosamente realizadas que verlas nuevamente es un placer, porque como son de época y no ha cambiado tanto la concepción de los vestuaristas o los peinadores de la época, usted le puede ver perfectamente. Me acordé también de Lawrence de Arabia, de Doctor Zhivago. Doctor Zhivago es de la misma época, una época donde los actores y actrices eran realmente estrellas de cine. No había tanta profusión como ahora, no había tanta producción como ahora, que se produce para distintas plataformas y actores que no han aparecido nunca en cine aparecen en series. Realmente hoy quise recordar, después de los premios Oscar que ya han pasado, quise recordar a una de esas producciones maravillosas que de vez en cuando engalanan las pantallas del cine y engalanaron las pantallas de nuestra juventud. Yo me sentí tan identificada con esa Isadora Duncan de mi vida, de la biografía, mi vida, o la autobiografía, mi vida, y después con la participación de Vanessa Redgrave, que fue un placer verla en la gran película, en la gran producción de Carol Rice. Hoy, para distender un tanto todo lo que nos han traído los Oscar en los últimos días, dije, bueno, voy a tomar una película de otra época, voy a tomar un personaje de otra época, alguien que marcó un sendero para las mujeres. Sí, porque Isadora Duncan, estoy segura, yo no fui la única que se sintió dada vuelta por su vida. Estoy segurísima, porque imagínese esa vida narrada de esa manera, como lo hizo ella en sus memorias en el año 1927, debe haber sido toda un cimbronazo para muchos espíritus, mujeres y hombres. Y después la película del año 68 fue realmente maravillosa. Y antes de despedirme, quiero hacer una mención especialísima porque Isadora Duncan estuvo en la Argentina y acá sucedió algo que no cayó muy bien. Ella, no sé si actuó en el Colón, en el Teatro Coliseo.
Ella estaba en un momento muy especial de su vida, ya había aficionado a la bebida y en una noche de teatro, después del teatro, se fue junto con un grupo de amigos y gente de su compañía a una cantina o un bar en la ciudad de Buenos Aires. Allí parece que no se comportó como debía, sobre todo por la forma en que la había recibido el público argentino. El público argentino la había recibido muy bien, pero esa noche de teatro, la primera noche, no cayó tan bien que ella se mostrara así, tan desenfadada sobre el escenario. Bueno, la pacatería imperaba todavía en el Río de la Plata. Entonces, molesta por lo que había vivido en el teatro, que había habido algunas voces que se alzaron en contra de su arte, ella cuando fue a cenar esa noche, no sé si se había sacado la ropa interior, no sé si usaba ropa interior, se envolvió en una bandera argentina y bailó arriba de una mesa. No sé si bailó el himno nacional argentino, porque ella bailaba todo, todas las músicas le venían bien. Las músicas, por supuesto, estoy hablando de cierto tipo de música, en ese momento no había lo que hay ahora en el mundo de la música, era todo más selecto. Y ella, sobre todo, siempre trataba de tomar los mejores compositores, etc. Se envolvió en la bandera argentina, bailó descalza sobre una mesa, parece que un poco pasada de copas, y eso significó que la sociedad de Buenos Aires le bajara la persiana y se tuvo que ir. Tuvo que irse antes de tiempo a Uruguay, donde también tenía una parada para hacer o mostrar su espectáculo. Una situación que dio que hablar y que figura no solamente en su libro, sino en los libros que la reflejan y la retratan. Parece que cayó muy mal dentro de la pacata sociedad argentina del momento. Imagínense en la década del 20. Algo parecido había pasado en Europa con Josephine Baker, pero sobre todo en Argentina. Bueno, de esta manera quiero dar fin a este recuerdo de esta personalidad, de esta mujer, de este filme maravilloso que la retrató en su momento, y despedirme hasta la semana que viene, una vez que ya han pasado los ecos de los pasados premios Oscar. Y antes de despedirme quiero mostrarle este collar precioso que me acaba de regalar la familia Grasso para que lo use justamente en estos días especiales en que grabamos este programa. No se olvide, no se olvide, le pido que se suscriba, porque así vamos a estar mejor nosotros y ustedes, por consiguiente. Me despido hasta la semana que viene, en que volveremos a estar juntos, Dios mediante. Agradezco la presencia de Gustavo Seifer, que está siempre conmigo, aquí detrás de la cámara. Y para ustedes, mis amigos, un beso muy grande. Hasta dentro de 7 días, si Dios quiere. Chao.